compartiendo pantalla. Ya se está grabando la sesión. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, el día de ayer abordamos el tema de gestión emocional, hablamos de las emociones como que más nos cuesta gestionar un poquito, básicamente identificamos la tristeza, la ira, el miedo, la vergüenza y la culpa, como las emociones que nos cuesta gestionar un poquito más. Tanto así que cuando hacíamos los ejercicios nos dábamos cuenta de cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, que quizás en ocasiones me cuesta identificar lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago con cada una de esas emociones. Entonces, en esa medida, ese es nuestro primer paso para aprender a gestionar las emociones. Por eso hacíamos ejercicios en torno a eso, para poder identificar, venga, esta emoción. ¿Qué hago cuando yo siento ira? ¿Qué pienso cuando yo siento ira? ¿Qué siente mi cuerpo cuando yo siento ira? ¿Qué situaciones, qué personas normalmente me evocan la ira? ¿Listo? Me facilitan que, que la emoción se dé. Y obviamente también de ahí en adelante empezar a preguntarnos, ¿qué hago yo cuando estoy en estado de ira? ¿Listo? ¿Cómo la gestiono? Y ayer precisamente hablábamos un poquito de eso y les damos algunas recomendaciones en torno. Primero la identificación, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, y las personas, y luego de eso con cada emoción lo que hicimos fue identificar algunas estrategias que pueden ser funcionales para gestionar cada una de esas emociones. Lo mismo con la tristeza, hicimos el ejercicio y luego explicamos un poquito cómo se puede gestionar. Con el miedo exactamente hicimos lo mismo. También hicimos con la culpa, con la vergüenza, entonces cómo era la función de cada una de ellas. Y obviamente también en cada una de ellas también identificamos muy juiciosamente cuáles eran como las formas que también nosotros denominamos esa emoción, porque ese ha sido otro tema también de discusión. Hay personas que, por ejemplo, hablan que una emoción es la ira y una emoción, perdón, es la ansiedad. Y pues obviamente ya entendimos un poquito que la ansiedad es un diagnóstico en salud mental y no es una emoción como tal. Entonces, siempre la recomendación, siempre cuando uno habla de gestión emocional, es poder identificar cuáles son las emociones de base. Y entendemos que las emociones de base son la alegría, la sorpresa, el miedo, el asco, ira, la tristeza, la vergüenza y la culpa. Entonces, cuando yo obviamente estoy en estado emocional, que todos los días experimentamos emociones como seres humanos que somos. Cuando yo no estoy en esos estados emocionales, ¿qué pasa conmigo? ¿Listo? Entonces, en esa medida, ¿cómo gestiono las emociones? Que es nuestro siguiente ejercicio importante que veníamos realizando. Cerramos anoche con esta pequeña síntesis que es importante y que la voy a recordar el día de hoy. Lo primero de ello siempre es preguntarnos y qué bonito hacer el ejercicio y ayer algunos compañeros nos decían, es interesante, por ejemplo, preguntarnos cómo me siento hoy, por qué emociones he transitado yo hoy en este día en particular, cuáles han sido las emociones con mayor o con menor intensidad que he experimentado, en qué parte de mi cuerpo, por ejemplo, las he experimentado. Hay personas que, por ejemplo, cuando manifiestan algún tipo de emoción de miedo, sienten tensión muscular. Entonces es bastante importante identificar y a veces la gente dice, no, eso es estrés. Muy probablemente tienes que buscar. Un primer paso para la gestión emocional es buscar cuál es la emoción de base que está manifestándose en eso que tú denominas estrés. ¿Qué necesito en este momento? ¿Listo? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué tan intensa es esa emoción? ¿Listo? Si lo que siento pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Listo? ¿Y con quién me siento cómodo de hablarlo? Porque también parte de la gestión emocional, muchos ayer hacían ejercicios cuando hablábamos de estas emociones y muchos decían que lo que hago es aislarme. Entonces, ¿qué tan funcional, por ejemplo, es aislarme? Para algunos aislarse significa me calmo y vuelvo y retomo. Para otros también significa tratar de escapar de esa emoción como sea y eso tampoco a largo plazo no es tan funcional. Hay que mirar qué tan funcional es esa gestión emocional que estoy teniendo. Eso no significa que te empieces a hablar con el primero que encuentres ni nada de eso, sino como que en tu círculo de confianza empieces a identificar personas con las cuales tú puedas expresar tus emociones y obviamente te orienten un poquito más. Y el solo hecho que tú lo expreses también de cierta forma ya facilita un poquito una adecuada gestión emocional. Y hacerse una pregunta que es muy linda, ¿qué me trata de decir la emoción? Acuérdense que aquí el tema no es no sentir tristeza, no sentir miedo, no sentir rabia. Sí, hay que sentirlos y es normal que experimentemos eso porque somos seres humanos y en esa medida la vida
y nuestra estructura como ser humano nos permite a nosotros experimentar emociones. Entonces, en esa medida en que yo experimento las emociones, pues hace parte de lo que yo soy como ser humano. El problema no es ese, el problema es cómo gestiono las emociones, que eso ya es otro tema y es lo que hemos venido hablando un poquito en este módulo del diplomado, cómo gestiono emocionalmente. Y eso cómo facilita, por ejemplo, procesos de comunicación, procesos de solución de problemas, que son los temas que a continuación siguen en el diplomado. Entonces, miren lo importante que es hablar de un tema que me puede desencadenar otros temas, pero aquí mire que de base siempre es importante aprenderse a gestionar emocionalmente. ¿Listo? Y ayer les decía, bueno, hoy vamos a aprender una cosa que es muy linda también y que teóricamente lo ayuda a uno a comprender, a identificar el proceso emocional y es el método Ruler. De pronto, si alguien lo ha escuchado, ese método Ruler es un método que nos permite a nosotros 5 pasitos puntuales para la gestión emocional. El primero de ellos es poder identificar las emociones en uno mismo y en los demás. Entonces, miren que a veces si uno le cuesta identificar sus emociones, imagínense lo complejo que puede ser identificar las emociones del otro. O a veces también puede pasar, hay personas que identifican fácilmente las emociones de otros, pero las propias no las identifican. Entonces, también es un tema importante a identificar. Por el otro lado está el tema de la comprensión. ¿Listo? Cuando yo primero identifico mis propias emociones y quizás logro identificar algunas emociones de los demás, el paso a comprender, es decir, entender las causas y las consecuencias de dichas emociones. Para eso vamos a hacer ahorita unos ejercicios que también son muy importantes para eso. Entonces, yo identifico la emoción, pero también tengo, yo digo, ay, siento tristeza, o siento ira, o siento miedo, ¿sí? Pero qué tan importante también es identificar las causas de dicha emoción y por ende las consecuencias. Entonces, yo sé que, por ejemplo, yo en estado de ira, cuando discuto con mi pareja, porque, no sé, porque dejó desorden en la casa, ¿sí? Esas son las variables, esa es la variable causal como consecuencia. Si yo no gestiono la ira, vamos a terminar peleando horrible, ¿sí? Estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Listo? Entonces, yo ya identifico causales y consecuentes, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el paso que nos sigue? Etiquetar. Entonces, etiqueta con precisión las emociones, porque miren que una de las cosas que nos pasa, y ayer lo hablábamos también en los ejercicios, es, venga, hay personas que, por ejemplo, les cuesta identificar que sienten ira, lo confunden a veces con el miedo o lo confunden con la vergüenza, ¿sí? Entonces, lo primero es empezar a identificar cómo eres tú como ser humano, cómo es María Isabel Gaitán, cómo es Valentina, cómo es Mariana, cómo es todos los y cada una de las personas que estamos en esta sesión, cómo somos cada uno de nosotros en identificar la emoción. Y si yo la identifico, cuando yo la identifico, la etiqueto, es decir, le doy un nombre, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, yo me siento como con una pesadez y uno dice, ¿será que tiene sueño? ¿Será que tiene como pereza? Y puede que no sepa etiquetar la emoción, no sepa decir que, por ejemplo, se siente triste. Entonces, miren lo importante de aprender a identificar esa emoción. Entonces, por el otro lado está la expresión de la emoción. Entonces, bueno, yo la reconozco, yo la comprendo, yo la etiqueto, pero ahí viene un pasito que es complejito y es aprender a expresar. Históricamente, de pronto, en nuestras pautas de crianza no nos han enseñado a expresar la emoción. Y eso también es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en estado de ira puedo decir groserías. ¿Qué tan funcional o qué tan asertivo en mis procesos de comunicación es que yo la exprese por medio de las groserías? ¿Sí? Ay, no, pero es que me liberé. No, no te liberaste, fuiste lo más poco asertivo posible y le hiciste daño a personas con las palabras que mencionaste, por ejemplo. Entonces, miren que también dentro de eso ya empieza a hablar de un tema que vamos a hablar ahora más adelante y es el proceso de comunicación. ¿Listo? Y ya como último elemento tenemos el tema de la regulación, manejar y regular las emociones para alcanzar objetivos positivos. Entonces, dependiendo cómo la expreso también, pues me doy estrategias para aprenderla a regular funcionalmente, asertivamente. ¿Listo? Si para mí la solución es gritar, golpear, correr, ¿qué tan funcional es eso con las personas que te encuentras? ¿Qué tan funcional es eso, por ejemplo, para un contexto laboral, expresar tu ira por medio de golpes a los muebles? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas son las que de cierta forma la gestión emocional nos lleva a pensar un poquito. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a hacer un ejercicio que es muy lindo y es el mapa de las emociones. ¿Y eso para qué nos sirve? Para ayudar a identificar, organizar y comprender las emociones y sus consecuencias.
¿Listo? Entonces ya ahorita lo vamos a hacer. En este ejercicio la instrucción es muy básica. Tome una esfera, un color, un marcador, lo que usted tenga. Así si sea de un solo color, no se afane. De pronto cuando lo vuelvan a hacer, lo hacen con diferentes colores y empiezan a asociar de pronto las emociones por colores, que también a veces funciona muy bien. Pero en otras personas de pronto no lo necesitan. Entonces, lo que van a hacer es hacer precisamente la emoción central. Entonces, por ejemplo, el miedo, ¿listo? Dibuja las ramas que representan las posibles causas de esa emoción. ¿Cuáles son las causas de esa emoción? Entonces, puedes utilizar imágenes, puedes utilizar palabras, ¿listo? Identifica cuáles son las causas que normalmente te generan miedo. ¿Cuáles son las causas que normalmente, por ejemplo, te generan alegría? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a pensar en el hoy. Entonces, si yo les pregunto, hoy, ¿qué emoción es la que más han experimentado o la que más recuerdan? ¿Listo? Identifiquen esa emoción de hoy y a esa emoción identifiquen las variables causales, o sea, cuáles fueron las causas de esa emoción. ¿Listo? Tómense ahí un minutico para hacer eso, ¿vale? No nos vamos a ir lejos, vamos a pensar en el hoy. ¿Quién nos quiere compartir, por ejemplo, esa emoción que experimentó hoy y se identificó las causas? Eso es lindo, eso es para hacernos conscientes de la emoción el día a día. Ujú. ¿Y quién nos quiere compartir? Bueno, vamos que ayer también comenzaron supremamente tímidos, entonces ya después fue más adelantico que muy juiciosamente empezaron a participar, entonces nada, hoy comencemos a participar porque hoy hacemos esa parte de ejercicios, ya en la segunda parte de la clase sí, ya como hablar un poquito yo más de temas teóricos. Y por acá empezaron a escribir en el chat, qué bonito. Ok, tristeza, me ocasionó saber que enfrento, me la ocasionó saber que enfrento una enfermedad que no sé cómo va a evolucionar. Mira claro, Leonela, bueno, lamentando mucho la situación, no es fácil, es una experiencia importante en la vida también. No preguntes por qué, sino para qué vives esta situación. Eso de pronto te ayuda a generar un proceso un poco más reflexivo para no cuestionarte tanto, porque mira, frente a una situación como la que nos compartes, y gracias por compartirlo, se genera mucha incertidumbre, y más cuando tú dices, piensas en tu hija y demás, pues obviamente tienes una responsabilidad emocional con otra persona, entonces eso también de cierta forma genera bastante incertidumbre, preocupación y demás. Entonces, es para qué y cómo vas a empezar a lidiar con esa tristeza, qué acciones vas a generar con esa tristeza. Esa parte es súper linda. ¿Listo? Y espero pues que te ayudes de la mejor forma posible. Bueno, María dice, alegría. Yo le daría un color amarillo fuerte. Súper. Su causa reconocimiento de la labor realizada y reconocida. Claro, qué lindo los refuerzos sociales y más por algo que de pronto has trabajado juiciosamente. ¿Listo? Qué lindo, qué lindo. ¿Sí ven? Como es de fácil el ejercicio, pero siempre es importante a veces sentarnos a pensar y más a esta hora del día donde quizás ya hemos transitado unas horas y ya hemos hecho actividades a nivel laboral, familiar, hemos experimentado ciertas cositas. Ujú. Vamos más.
¿Quién más? Vamos. Ay, mira. Leonor dice ira y tristeza. No pude hacerle entender a mi mamá diabética que no debe abusar de las harinas. No tiene el azúcar controlada. ¿Listo? Dios, sí, claro, genera, mira, dos emociones ahí complejas de gestionar. Ay, bueno, no es fácil y también requiere de mucha paciencia, de mucha gestión emocional quizás en esas emociones, porque también quizás en estado de ira uno puede decir cosas que no son tan buenas o tan asertivas para otras personas y pues empezar a gestionar también un poco la tristeza en torno a entender un poquito la función de esa emoción en tu vida. ¿Listo? Yo ir a a los dos momentos. Ok, listo. Bueno, ahí vamos logrando, ahí se me van soltando. Espero que estemos participando un poquito más porque de eso se trata estas clases. ¿Listo? Ahora, debajo de esa emoción, ¿listo? Ahora, de esa emoción que mencionaron, crea otras ramas que indiquen las consecuencias de sentir esa emoción. Ya identificamos las causas. Ahora identifiquemos las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué consecuencias puede tener experimentar esa emoción? ¿Listo? Por ejemplo, a nivel físico, a nivel de comportamiento, ¿sí? Me aíslo, genero llanto, me irrito, ¿qué hago? ¿Listo? Me inspiro, me motivo, ¿qué? ¿Cuáles son las consecuencias de esa emoción? Muy bien, por acá una personita. Siento la sangre agolpada en mi cabeza y me agoto mentalmente. Y te da como dolor de cabeza, me imagino, quizás en alguna reacción al cuerpo, dolor muscular, ujú, también. Aislarme, evadir, llorar, orar, ¿listo? Siento cansancio al final del día. Sí, ven, porque esas emociones que no gestionamos, que son bastante em, intensas, pues nos genera también una afectación en nuestro cuerpo. Por eso nosotros decimos, o sea, todo está conectado, tu cabecita con tu cuerpo y obviamente eso que piensas, cómo tu cuerpo lo maneja. Ujú. Así que interesante. Primero entenderlo, que es un primer paso importante, porque a veces la gente dice, hoy tengo un dolor de cabeza horrible. Y muy probablemente no se hace la pregunta, quizás, cuáles son las razones de por qué ese dolor de cabeza. ¿Listo? O, exacto, las consecuencias. ¿Qué pasa si yo no regulo o le doy manejo a mi tristeza o a mi ira? Pues de pronto, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Bueno, entonces este ejercicio de causas, consecuencias es un ejercicio supremamente lindo para hacernos juiciosamente identificación emocional. Entonces, esa identificación me permite a mí mirar para poder empezar a gestionar. Rabia conmigo misma por haberme metido en una cuenta que me está resultando pesado pagar, dolor de hígado. Y bueno, ¿y cómo sabes que te duele el hígado? Los síntomas. Aunque estoy tratando de calmarme para aclarar mis pasos a seguir. Perfecto. Listo. Ejercicios de respiración, hidratación, algún tipo de ejercicio físico que realices. Y cómo gestionas esa rabia. Eso es supremamente valioso. Ujú. ¿Listo? Listo. Bueno, yo creo que ahí ya estamos entendiendo. Mire que a veces si uno no hace los ejercicios, no toma conciencia de eso. Y si uno los hace también como que a veces los hace conscientes. Hay cosas que uno piensa, pero no las hace tan conscientes como cuando las escribe. Y pues esa es la invitación con este tipo de ejercicios. ¿Listo?
Entonces, aquí pues un ejercicio cuando tengan tiempito, se lo recomiendo. Utiliza diferentes colores para categorizar las emociones. Por ejemplo, el rojo para emociones como ira, que a veces decimos, el verde para emociones que nosotros decimos, ay, la alegría, la sorpresa, qué lindo, listo. Y eso también les ayuda a que sea mucho más interesante esa visualización. Eso lo pueden hacer. Porque es importante haber realizado esta actividad, dice, para que te des tiempo de explorar lo que sientes, que eso es supremamente valioso, y para exponer en papel esas emociones que a veces nos abruman, y los colores, las ramas, ver de dónde vienen, hacia dónde te llevan, las causas, las consecuencias, entender por qué te sientes de esta forma y cómo afecta tu vida. Eso es clave para ser inteligente emocionalmente y tomar el control. Arma tu mapa y verás cómo cada emoción tiene una historia y un impacto en tu vida. Es decir, tiene unas causas y tiene unas consecuencias. ¿Listo? Ahora sí, creo que esto de pronto ustedes lo han visto en algunos lugares, el tema de la rueda de las emociones. Lo voy a explicar porque este es un ejercicio que también toma tiempo, pero parte de este espacio es invitarlos a que lo realicen, a que se tomen el tiempito para realizar este tipo de ejercicios. Primero, reconoce y etiqueta tus emociones de manera precisa, lo que es fundamental para el crecimiento personal y la inteligencia emocional. Lo que hemos venido hablando en la sesión de ayer y hoy. Si tú no identificas qué emoción estás experimentando, va a ser mucho más complejo que puedas darle gestión a eso. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí en la rueda están las emociones básicas. La ira, el miedo, la sorpresa, aquí lo colocan como felicidad, pero es alegría, la tristeza y el asco. Y cómo de ellas se desprenden unas emociones que diríamos que son como secundarias, listo, y unas terciarias. Entonces, miren, por ejemplo, el asco puede ser horrible, y me genera, por ejemplo, odioso, me muestra como odioso, aversión, vacilante, repugnante, ¿sí? Entonces, como digamos que tenemos unas dimensiones tan amplias de las emociones, pero lo importante es llegar a esas emociones de base para poder entender por qué, qué emoción estoy experimentando, luego identificar las causas, luego las consecuencias y mirar qué estrategia puede ser más funcional para la gestión de las emociones. ¿Listo? En este ejercicio de la rueda de las emociones también les es importante que piensen dos situaciones recientes que te hayan provocado emociones intensas, una diferente a la otra y descríbela. ¿Listo? Entonces también parte de cuando uno habla de emociones y de aprender a gestionar las emociones es escriba esas situaciones, con eso, esa escritura también te va a favorecer la activación de círculos neuronales que facilita la comprensión de la situación. ¿Listo? De pronto hoy sentí ira y digo, ¿por qué no? Porque llegué tarde al trabajo. Bueno, ¿y qué pasó en ese transcurso de llegar tarde al trabajo? Cuando yo los escribo también es una forma de gestionar mi emoción. ¿Listo? Entonces, este ejercicio también para que si en algún momento lo quieran hacer, ayuda a esa gestión emocional y de pronto cuando son emociones tan intensas como la ira, como la tristeza, como el miedo, pues obviamente facilita el procesamiento de la misma. Este es el tema de la gestión de las emociones, la rueda de las emociones. A veces, por ejemplo, la gente que le gusta mucho el tema artístico utiliza este tipo de expresiones para ayudarse a gestionar emocionalmente. Entonces, aquí también está la motivación para que de pronto en algún momento cojan esto y, perdón, cojan esto y empiecen a dibujarle, a colocarle colorcitos, de pronto cuáles son las emociones que me está costando gestionar. Esto le sirve mucho a uno para identificar, bueno, la frustración de base tiene, por ejemplo, el enojo, ¿listo? ¿Y cómo me pone desconfiado la frustración, me pone hostil, ¿listo? Entonces miren cómo voy migrando de un ladito al otro. Entonces también me ayuda a identificarme mucho emocionalmente y posteriormente la invitación es a que miren cómo se gestionan emocionalmente frente a diferentes circunstancias. ¿Listo? Entonces ahí viene el paso a paso, observa cómo se combinan las emociones en las diferentes situaciones, a partir de ese coloreado que ustedes realizan, reflexiona sobre lo que aprendiste de esto, te ayuda a identificar las emociones de manera un poco más precisa, o alguna emoción que no conocieras o te sorprendieras al etiquetarla, ¿listo? Acuérdense que estamos llenos de conceptos, bombardeados de conceptos a nivel emocional, la gente cada día saca con conceptos importantes, entonces hagan el ejercicio de la rueda de las emociones, identifiquen, por ejemplo, qué conceptos manejan sobre ciertas emociones, así como lo hemos empezado a hablar cuando hablamos del tema de gestión emocional.
¿Por qué es importante este ejercicio? Esta actividad te permite explorar esas emociones intensas, ver cómo se conectan entre sí, aprendes a etiquetar con precisión lo que sientes, empiezas a conocerte mejor, lo que es esencial para manejar tus emociones de forma más tranquila y eficaz en cualquier situación, ¿sí? Entonces, miren cómo eso puede ayudar, puede facilitar y demás, identificar emociones, ¿listo? Para entender por qué y cómo lo estás gestionando, por qué te sientes así y cómo lo estás gestionando. ¿Listo? Entonces la invitación es para hacer unos ejercicios que son preciosos, ¿listo? Y siempre traten de ubicar estos elementos, la conducta, el pensamiento, pero de base siempre hay una emoción. Bueno, los seres humanos actuamos bajo las emociones. El problema es que a veces la emoción sobrepasa mi procesamiento cognitivo, es decir, mis pensamientos, y pues termino teniendo conductas que no pueden ser tan asertivas. ¿Listo? Entonces hay que ser consciente de esta parte para poder desarrollar nuevos aprendizajes a nivel emocional. Bueno, este es otro ejercicio que también se los dejo para que de pronto si en algún momento lo quieren hacer y es que, por ejemplo, escribas una lista de emociones que experimentas en tu vida de forma más habitual y enumera del 0 al 10 la función, su intensidad y su frecuencia. Entonces, ¿qué tan intenso es? No, yo siento que el cuerpo se me oprime, que me retraigo, que me da dolor de estómago. Entonces uno dice de 1 a 10, ¿cuánto sería? No, como 10. Y la frecuencia, ¿no? Yo la experimento casi todos los días. Entonces, de los 7 días a la semana la experimento 6. Ah, ok, el número de veces que se repite la emoción. Eso también ayuda un poquito a identificar cómo yo me gestiono emocionalmente. ¿Listo? Entonces, describe una emoción, que también es importante. Ese es otro ejercicio que también les comparto acá para que lo hagan en algún momento. Piensa en una emoción que hayas sentido recientemente, puedes seleccionar una de las que ya hayas trabajado y empieza a hacer el ejercicio. ¿Qué sensaciones experimentas? ¿Qué pensaste? ¿Tomaste una decisión a realizar esta acción? ¿Cómo reaccionaste físicamente? ¿Qué emociones derivadas surgieron a partir de esa emoción? Entonces, miren que ese ejercicio también hace parte de la identificación y la posible gestión emocional que yo le puedo generar. ¿Listo? Porque también miren la parte que sientes a nivel físico, porque a veces el cuerpo, lastimosamente, cuando hay emociones tan intensas, genera algún impacto, como les decía hace un ratico. Dolor en la espalda, dolor de cabeza. Algunos llegan hasta sintomatología de gripa y demás, ¿sí? Eso depende también de cómo nos hemos venido gestionando. Entonces, hasta ahí les comparto un tema de la gestión emocional. Esos ejercicios se los dejo como recomendación, pero los hagan cuando tengan tempito, cuando quieran seguir trabajando en su gestión emocional. Listo. ¿Cómo les fue hasta acá, queridos compañeros? Cuéntenme a ver antes de pasar al otro tema. Algo que no les haya quedado claro, algo que se les haya dificultado, que de pronto les haya costado un poquito entender. Pregunten ahí esa partecita, si alguien quiere activar el micrófono, claro que sí, aquí estamos, supremamente pendientes. Listo. Tenemos este espacio aquí, unos 2 minuticos, 3 minuticos para escuchar a las personas cómo les fue con esta parte de gestión emocional, ¿vale? Muy claro, Olga dice que le quedaron claros como los conceptos, qué chévere. Bueno, te invito a que realices los otros ejercicios que mencioné ahí como recomendación. ¿Quién más? Ay, están demasiado callados. Listo, el manejo de nuestras emociones es me gusta porque me permite ver cómo avanzo y detectar que me genera la emoción. Perfecto, muy bien, ese es el objetivo. Giovanna dice, el manejo de nuestras emociones es vital e influye en todas las áreas de nuestra vida. Total, o sea, eso es un tema que es fundamental. Los seres humanos somos emociones y en esa medida las emociones a veces nos volvemos presos de las emociones. Lo ideal no es volvernos presos de las emociones, lo ideal es volvernos personas em, que gestionamos nuestras emociones. ¿Listo? Eso también es importante. ¿Listo?
Conocerme, perfecto, muy bien. Gracias, Leonela, por tu participación. Y ahora a tu alrededor. ¿Tú quién más? Me parecen excelentes los ejercicios propuestos. Súper, Leonor, me encanta que te gusten, qué chévere. Forma habitual de responder cuando me enfado, me entristezco. Mira, no, puede que generes conductas que confundan la emoción. Mira, con eso que estás diciendo, eso es súper valioso lo que mencionas, Leonela. Cuando sientes ira, de pronto lo estás confundiendo con la tristeza. Entonces, ten cuidado cómo te recomiendo el ejercicio de la rueda de las emociones para que veas muy juiciosamente a veces cómo se desprende una cosita de la otra. Listo. Creo que está ahí. Nos respondieron algunas personas. Tenemos 22 personas conectadas. Regularmente veo que las casi las mismas personas son las que están participando. Qué bonito que las otras personas también participaran. Recuerden muy bien que este diplomado ustedes deciden ingresar. Cuando deciden ingresar a la clase, lo importante es que participen. ¿Listo? Porque pues obviamente es complejo cuando no lo hacemos. Bueno, entonces mis queridos. A partir de este momento, ya vamos a empezar un tema que yo les ahorita, cuando estábamos haciendo los ejercicios, les decía, súper, mira que cuando yo expreso las emociones, estoy hablando de un proceso de comunicación. Entonces, aquí la recomendación muy juiciosamente es empezar a hablar de comunicación efectiva. ¿Listo? Porque a veces tenemos una comunicación pasiva, porque a veces tenemos una comunicación agresiva, ¿listo? Y entonces eso también no es tan funcional para el tema de las relaciones interpersonales, para la relación conmigo misma. Yo tengo un autodiálogo y ese autodiálogo a veces es agresivo. Ah, no, venga, puedo mirarse más efectivo con mi autodiálogo y no hacerme tanto daño. ¿Listo? Súper. Ay, gracias. Listo, sirve muchísimo conocer y saber gestionar esas emociones para enfrentar la vida. Cuando se identifica la emoción, se analiza el origen, las consecuencias. Esto lo afecta solo a uno, la gestión de la misma es imprescindible para la salud. Perfecto, Leonor, súper. Vamos a comenzar con comunicación y vamos a comenzar con una cosita que es importante. Es un primer videito chiquitito que vamos a ver sobre la importancia de la comunicación efectiva. Y ahí ya le damos paso a introducir el tema. Bueno, voy a permitirme aquí compartirles pantalla. Listo. Aquí estamos. ¿Cómo les fue con el video? Vamos a ver. Vamos a estar atentos a los sentimientos y las emociones. Dime si estoy equivocada. Ok, ¿por qué llamar la comunicación efectiva? Listo. María Alcira dice, ¿por qué llamar la comunicación efectiva? Y de lo que viste en el video, ¿por qué consideras que puede ser llamada comunicación efectiva? Ah, Leonela tiene su manito levantada. Dale, Leonela. Ok, de pronto por ahí ya tienes. Valentina, ¿me haces un favor? ¿Me activas el micrófono de Leonela? Claro que sí, profe, estoy intentando y no que está como uno y está difícil. Ya. Hola, profe, muy buenas noches. Bueno, con respecto al video de la escucha activa, del parafraseo, creo que es para poder tener una comunicación efectiva, yo creo que uno de los ejercicios que más nos ayudarían sería el mindfulness, porque de alguna manera nos ayudaría a estar como más relajados, porque a veces yo pienso que la ansiedad por responder, por como él explicaba, que los pensamientos que se nos vienen en el momento que estamos escuchando no nos dejan prestar atención. Entonces, me llamaba la atención eso que estaba diciendo y me acordaba un poco de esa técnica y me parece que sería bueno practicarla y también la regulación de las emociones es importante también para uno poder tener una escucha activa. Ok, ¿conoces Gracias. el Mike? Bueno, he escuchado hablar muchísimo acerca de la práctica del mindfulness, que es como centrarnos en la respiración, ser conscientes de la respiración, usarla, digamos, para relajarnos, no juzgar, digamos, mientras contemplamos o mientras estamos realizando el ejercicio, algo así se trabaja. Es mucho más que eso, pero es más o menos la atención plena. Gracias, profe.
interesantes del mindfulness, porque el mindfulness es supremamente complejo, si no es tan chiquitito como a veces la gente lo piensa, y dentro de lo que dices, te agradezco mucho por el comentario, porque de hecho el video dice el tema de vivimos en piloto automático. Entonces hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora, en que yo escuche, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo y que a partir de ese mensaje que tú me estás dando, puedas tú como emisor y yo como receptora pueda ser efectiva en la respuesta, por ejemplo. Pero cuando estamos en piloto automático, a veces la gente responde por responder, ¿sí? Que yo te esté diciendo, ah, sí, entiendo, puede que no te esté colocando atención a lo que tú me estás diciendo. Entonces, eso de cierta forma genera unos sesgos en la comunicación y hace que mi comunicación sea poco efectiva. ¿Listo? Qué bonito es que uno hable, que la gente lo escuche y qué bonito es que la gente escuche verdaderamente el mensaje que uno quiere transmitir, que uno sea lo suficientemente claro con el mensaje que quiere transmitir. Entonces, el video nos da unos elementos supremamente claros de la importancia, por ejemplo, para lo que tú decías ahorita, para aprendernos a gestionar emocionalmente. O sea, la comunicación es un proceso por el cual yo también aprendo a gestionarme emocionalmente. Lo hablábamos en el tema anterior y decíamos, oiga, qué bonito es que, por ejemplo, yo pueda expresar la emoción. Entonces, ¿cómo la expreso? Por palabras en muchas circunstancias. Expreso cómo me siento, mi malestar, pero pues de forma efectiva, es decir, de forma adecuada, de forma asertiva. Otro sinónimo de efectivo aquí como también para la compañera para María que nos preguntaba es, cuando yo hablo de comunicación efectiva, es que sea lo suficientemente clara para para mis receptores, que el mensaje sea conciso, que el mensaje sea específico y que obviamente la gente lo pueda entender, ¿sí? Qué bonito a veces es escuchar a mucha gente y uno dice después de un tiempo, wow, todavía me queda claro su mensaje. Como también le puede pasar a uno que no le queda, pero para nada claro a uno el mensaje y en esa medida también uno genera confusiones. O cuando un jefe, por ejemplo, le da instrucciones a uno y uno, ay, ¿y qué fue lo que toca hacer? Puede que pronto yo no esté poniendo cuidado, puede que también me esté pasando que el emisor, o sea, el jefe, no se comunica de forma efectiva. Entonces le cuesta, ¿sí? Y eso también es importante, eso afecta la relación interpersonal. Ujú. Y por ejemplo, tú dices, Francia, y que sea desde la empatía y el respeto. Cuando habla uno de comunicación efectiva, uno habla de ser asertivo y la asertividad implica esa habilidad que yo tengo como ser humano para saber decir las cosas en el momento, en el lugar indicado, con las palabras indicadas. Entonces, ahí dentro de eso, digamos que está inmerso eso que tú estás mencionando, que es maravilloso. Saber respetar a la gente hace parte de lo que nosotros denominamos en comunicación como asertividad. ¿Listo? Súper. Bueno, María, con todo gusto. Entonces aquí voy a empezar con mi presentación de lo que es comunicación. Ya después de esta introducción del video, creo que ahí nos queda clarito unos elementos que son importantes tener presentes y vamos a empezar a clarificar todo lo que el video nos está mencionando para que mañana podamos hacer ejercicios juiciosamente en torno a comunicación efectiva. Entonces, como lo decíamos, conocer qué es la comunicación, los tipos de comunicación, identificar cuáles son las barreras de comunicación que podrían influir y obviamente que pueden afectar ese potencial que nosotros tenemos como seres humanos para que permitan, pues obviamente, unas adecuadas relaciones. Eso es como nuestros objetivos. Conocer qué es la comunicación, identificar esas barreras, identificar momentos de comunicación, ser capaz de identificar sus emociones que son promotoras para identificar otras y aplicar la asertividad al momento de tener una comunicación interpersonal. Interpersonal con el otro, acuerden muy bien. Intra conmigo mismo, interpersonal con el otro. El video lo decía. Daniel Goleman, que es uno de los referentes importantes en inteligencia emocional, dice que las habilidades interpersonales de inteligencia emocional hacen referencia a los procesos de comunicación efectiva. Entonces, miren la importancia de relacionarnos con otros para poder entender lo importante que es comunicar. ¿Cuántas veces no hemos fracturado, por ejemplo, relaciones con otras personas porque la otra persona entendió otra cosa, lo que yo verdaderamente quería expresar? Entonces ahí uno se tiene que preguntar, bueno, la persona no lo entendió porque yo no lo hice bien o porque quizás la persona le costó comprender el mensaje. ¿Listo? Por múltiples circunstancias. Entonces yo también temo identificar, ¿será que estoy comunicando de forma inadecuada? Y eso cómo puede afectar. Entonces, teóricamente la comunicación es ese proceso de intercambio de información,
de ideas, de sentimientos, de mensajes, listo, entre dos o más personas que puede ser a nivel verbal, no verbal o escrita. Entonces aquí empezamos a tener otros conceptos. Yo puedo comunicar a nivel verbal, pero a través de mi cuerpo, de mis expresiones faciales y obviamente de la parte corporal, también puedo comunicarse o con mis gestos. ¿Listo? Acuérdense que hay personas que tienen condiciones en temas de comunicación. ¿Listo? Entonces también es importante entenderlo. Desde esa medida, ellos desarrollan más otros sentidos que nosotros, las personas que tienen comunicación no verbal o también escrita. Y este es un tema que también es muy importante y es, por ejemplo, hoy día que manejamos tanto la tecnología y que en muchas ocasiones, por ejemplo, una discusión se puede presentar porque de pronto no escribí bien una palabra o el corrector del celular no me lo corrigió y se me fue una palabra que era totalmente diferente a lo que yo trataba de expresar. Entonces, desde ahí se puede generar una discusión perfectamente por una inadecuada comunicación escrita. ¿Listo? Y desde ahí se habla que es fundamental para la interacción social y la construcción de relaciones. ¿Listo? Naturalmente los seres humanos nos gusta comunicarnos. Es nuestra naturaleza ser seres sociales. Entonces, en esa medida, la herramienta que tenemos para esos procesos de socialización es la comunicación. Por eso, parte del desarrollo personal del ser humano, como lo hablamos en este diplomado, es aprender a tener procesos de comunicación efectiva. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio. Este es un ejercicio que denomina ejercicio experiencial. Solamente es una preguntita para que se la respondan ahí en sus cabecitas. Y es, bueno, ¿cómo son mis procesos de comunicación? ¿Será que me comunico mejor en el trabajo, con mi familia, con mi pareja? ¿Sí? ¿En dónde tengo procesos de comunicación un poco más efectivos? ¿En todas mis áreas de ajuste o hay algunas en las que todavía siento que debo trabajar para poder ser lo suficientemente efectivo en mi comunicación? Entonces, esa es una pregunta que hagan en sus cabezas porque también hace parte de ese desarrollo a nivel personal que uno debe tener como ser humano, darse cuenta de y darnos cuenta, por ejemplo, con este tema en particular, de cómo son mis procesos de comunicación, en qué áreas de ajuste, por ejemplo, mis procesos de comunicación están en óptimo resultado o en qué áreas de ajuste, por ejemplo, mis procesos de comunicación todavía cuesta y me toca seguirlos trabajando. ¿Listo? Entonces, el video nos decía precisamente esto. Comunica uno y la comunicación tiene varios elementos. Tiene un emisor, tiene receptores o un receptor, tiene un código, tiene un canal, que ahorita vamos aprendiendo qué es un código, qué es un canal, y todo esto se da dentro de un contexto. Emisor, el que se acuerdan en sus clases de español, el que emite el mensaje, listo, el mensaje es lo que se tiene que decir, y el receptor. Pero dentro de esa flujo de información está cuál es el código por el cual yo doy el mensaje y cuál es el canal por el cual doy el mensaje. Dentro de un gran contexto que se denomina pues todo el proceso de comunicar. El video, por ejemplo, nos decía una cosa es cuando yo estoy dándole un mensaje a una persona y hay mucho ruido. ¿Listo? Entonces, mire que el contexto no favorece para procesos comunicativos, ¿sí? Y otra cosa es los códigos que yo utilice y el canal que yo utilice. Y ahorita definimos un poquito eso. Entonces, miren acá. ¿Dónde me quito esto? Ay, aquí hay preguntitas o comentarios. Y el enlace del video. Listo, ahorita se los envío. En relación a la comunicación efectiva, trato de ser lo más clara, precisa y concisa, sin embargo, siento que no decodifican el mensaje. Siento que, o sea, sientes que de pronto no lo entienden y hazte la pregunta. ¿Te pasa siempre? ¿Te pasa en algunos contextos más que en otros? O sea, con algunas personas más que en otros. Por ejemplo, a veces, bueno, un ejemplo, digamos que a mí me cuesta más la comunicación efectiva con mi familia, pero se me facilita mucho a nivel de contexto laboral. Entonces, eso es como relativo. ¿Listo? Se dice que la comunicación es un proceso de intercambio de información en el cual un emisor transmite a un receptor a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo el mismo ejercicio de comunicación. Así, en el proceso de comunicación encontramos los siguientes elementos. Esto téngalo presente ahorita para los ejercicios que pronto vamos a realizar. Emisor es el que transmite el mensaje a un grupo de personas. El receptor es el que recibe el mensaje, o sea, los que reciben el mensaje. El mensaje es la información en que
encontrarse codificado en uno de los mensajes, hablado, escrito, dibujado. ¿Listo? Ese es el mensaje. Y el canal es ese medio por el cual se puede ser un medio artificial, como las cartas, como el aire. Sí, el aire es esto. ¿Listo? Entonces, esa es, o por escrito, yo les escribo ahí en el chat, por ejemplo, ese es el canal. Y el código son los conjuntos de signos y reglas que forman a codificar el mensaje. Podemos encontrar lenguajes roja sobre la puerta de un estudio revelado o más distintos idiomas del mundo. Entonces, un código para nosotros en estos momentos que nos estamos comunicando con un código que es el español, es el idioma. ¿Listo? Y el canal, pues obviamente estamos por este medio artificial, digamos que aquí lo estoy haciendo por voz, a diferencia que yo les fuera dictando la clase y ustedes fueran escribiendo. ¿Listo? Que también tenemos un canal visual, que son ustedes observan la ayuda visual y de ahí comprenden algunos conceptos. Y el contexto, que es el conjunto de circunstancias, lugar, hora, estado anímico, que existe en el momento de la comunicación. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes pueda que estén al aire libre en estos momentos, estén transitando para su casa, otros estén en una fiesta, otros estén en una reunión a nivel familiar, lo que sea que pueda suceder. ¿Listo? Entonces, en esa medida se habla de los elementos de la comunicación, como el receptor, el emisor, el receptor, los mensajes, el canal, que es el medio, el código, los signos y reglas. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, en las diferentes regiones existen algunos términos particulares que los cuales caracterizan a las personas. Entonces, para decir cierto elemento, lo dicen de cierta forma, con cierto código, dependiendo del sitio. ¿Listo? Y el contexto, pues es en qué momento se está en el sitio o en el lugar donde nosotros estamos recibiendo el mensaje o emitiendo el mensaje. ¿Listo? Perdónenme la que quedó un mensajito por acá. Sino laboral y familiar. Ah, ok, perfecto. Ahí nos estabas clarificando un poco eso. Entonces, miren que aquí nosotros hablamos de diferentes tipos de comunicación. A nivel oral, a nivel textual, a nivel de gestual, transcrito, por ejemplo, miren. A nivel virtual, a nivel articulado, a nivel visual, ¿listo? A nivel escrito. Entonces, son tipos de comunicación que se pueden dar. ¿Cuál utilizamos con mayor frecuencia? Ah, no, yo me comunico más, por ejemplo, por audios. ¿Listo? Hablando directamente con las personas. No, yo soy más de textos. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, me dedico a la música, entonces yo transcribo mis experiencias en los pentagramas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces son tipos de comunicación. Ah, yo observo allá lo que dice la docente y tomo apuntes. ¿Listo? Por medio de gestos, lenguaje de señas, por ejemplo. ¿Listo? Las personas que necesitan aprender este lenguaje. Bueno, y en ese orden de ideas, ahí empezamos a hablar de lo que es la comunicación asertiva. ¿Listo? Entendida como esa actitud a nivel personal a la hora de relacionarse con los demás, que consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando descalificar, reprochar y enfrentarlos. ¿Listo? Miren lo importante que es hablar de comunicación efectiva. ¿Listo? Es poderse relacionar fácilmente con las otras personas, sus opiniones, sus valoraciones, pero siempre evitando descalificar, reprochar y enfrentarlos. Qué lindo es eso. Entonces expresa cómo te sientes, manifiesta lo que piensas, di lo que quieres que suceda. ¿Listo? Entonces, eso es comunicación afectiva o comunicación asertiva, como lo dicen otras teorías, sin agredir a los demás y a la vez sin someter la voluntad ajena, porque hay una cosa que es importante que uno aprenda en comunicación. Uno habla de tres elementos dentro de la comunicación pasiva, de la comunicación agresiva, que es el otro, el polo opuesto, y el centro, que sería la comunicación asertiva. Entonces, por eso hablamos de la asertividad debe ser que la persona exprese cómo se siente, que manifieste lo que piensa, que diga lo que sucede, sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena, es decir, sin ser pasivos. Entonces, como que, ay, me tocó aceptar eso, ay, yo no quería hacerlo y que se quejan internamente a veces, pero lo terminan haciendo y de pronto no expresan verdaderamente lo que sentían, no dan su punto de vista. Bueno, uno hasta para eso tiene que desarrollar asertividad para poder decirle a las personas, venga, yo no estoy de acuerdo con esto porque considero que esto y esto y esto. El problema es que a veces la persona es asertiva y la otra persona no lo considera así. Entonces ahí hay fallas de comunicación. ¿Listo? Entonces a veces es complejo ser asertivo y sobre todo con personas tercas. Exacto, era lo que estamos hablando ahorita. Perfecto.
A veces uno se queda callado con personas de poder. También, por ejemplo, hay instituciones que son muy jerarquizadas y entonces usted solamente tiene que obedecer. ¿Listo? Y obviamente también, por ejemplo, las instituciones, ya muchas empresas están modificando eso, que sea ya la estructura jerárquica y que tú tengas que obedecer, ¿no? Muchas circunstancias, por ejemplo, ya piden que la persona pues obviamente exprese su punto de vista. Listo, y qué interesante puede ser eso y qué constructivo puede llegar a ser eso. Bueno, entonces aquí, ¿qué se necesita para ser una persona asertiva? ¿Cómo puedo conseguirse más asertivo? Entonces aquí hay varias recomendaciones. Primero, fíjate objetivos, reemplaza los que ya tenías, de pronto que no están siendo tan funcionales, aprende a decir no, porque una de las cosas de comunicación efectiva es aprender a establecer límites. ¿Listo? Entiende que la gente en muchas ocasiones no expresa o no vas a escuchar lo que las personas quieren que tú digas. ¿Listo? O lo que tú quieres escuchar, de pronto no lo vas a escuchar. Expresa tus opiniones, tus necesidades, tus emociones. ¿Listo? Evita largos discursos, sé claro, sé breve. En Colombia, por ejemplo, utilizamos una palabra que se llama cantaleta, como repetir, 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 ¿listo? O que te vuelvas muy, muy retórico en tu lenguaje. Eso también a veces afecta la comunicación. Hablar desde el yo, todo el tiempo hablar desde la experiencia que uno ha tenido, también no es tan funcional. ¿Listo? Ayúdate el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En ocasiones cuando yo quiero enfatizar una idea, entonces, por ejemplo, utilizo más, señalo más ciertas partes y demás, o subo el tono un poquito de voz, todo ese, o hago un poquito más de pausa. ¿Listo? Entonces, miren que aquí les puse esto que me parece súper lindo y es los componentes de una conversación. Entonces, uno tiene un componente que es emocional, que acuérdense, todo el tiempo nosotros somos emocionales. Tiene un componente a nivel de lenguaje y tiene un componente a nivel corporal. El lenguaje está entendido como la escucha, el habla y el silencio. ¿Listo? El silencio que también es importante y que el silencio también nos permite facilitar la comunicación. Bueno, que en el habla hablamos de modalidades del habla y actos lingüísticos básicos. Entonces, esas modalidades del habla son proponer e indagar. Y los actos lingüísticos, declaraciones, afirmaciones, argumentaciones, ¿se acuerdan? Afirmación, negación, ¿listo? Que siempre es importante hablarlo desde esas declaraciones, desde las peticiones, las ofertas, las promesas y en rojito se pone los juicios, es decir, evitar cualquier comunicación que implique unos juicios de valor subjetivo. ¿Listo? Acuérdense que cuando hablábamos hace un ratico lo que es comunicación efectiva, enfatizábamos en una cosa muy linda y es en no reprochar y en no juzgar. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos todos los días para que Profe, por ahí cuando, tenemos una manito levantada de José. ay, Dios, me asustaste? Lo siento, profe. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos preocupamos todos los días por pensar, ¿será que yo hoy fui lo suficientemente efectivo en mi comunicación? ¿Será que, por ejemplo, utilicé mi comunicación, estuvo en pro de construir, de hacer petición, de ofertas, de promesas, de sí? ¿O estuvo más un poco hacia el juicio de valor, hacia el reproche, hacia la crítica? ¿Listo? Entonces les dejo esa preguntita ahí mientras escuchamos los compañeros que tienen la manito levantada. Buenas noches, Marisabel, Valentina, buenas noches. Eh, Hola. Interesante nuevamente escucharte porque las primeras clases que creo que no te escuché, eh, algo comentaste sobre no hablar mucho de la experiencia, pero si uno no habla mucho de la experiencia, entonces el argumento como que no tiene una base sólida, ¿o me equivoco? Te equivocas un poquito. Mira que la experiencia es importante hasta cierto punto, José, porque puede ser un ejemplo también a seguir para las personas, pero sabes que yo pienso que la experiencia es valiosa en algunos momentos y en otras de pronto tienes que escuchar qué otro tipo de, digamos que, por ejemplo, sustento teórico tienes para eso, ¿sí? Porque la experiencia puede ser la experiencia linda, interesante, pero de pronto a nivel teórico, a nivel de estudios, de evidencia, de investigación, se muestran otras cosas. Entonces, mira lo interesante que puede ser combinar esas dos elementos. Lo que pasa es que a veces cuando se habla ahí en comunicación de la experiencia, se habla un poquito de cuando las personas se vuelven yoicas. Yoicas es que todo gira en torno a ellos.
Entonces, a eso hace referencia esa partecita. Entonces, si no lo hacen como yo, y es que yo lo hacía así, es que ustedes, por ejemplo, hay gente que dice, es que si yo no estoy, nada de esto funciona, es que si yo no hago las cosas, ustedes no lo pueden hacer, es que yo lo hacía así, entonces no entiendo por qué ustedes no lo pueden hacer así. Cuando tú te conviertes en ese tipo de emisor en la información, pues claro, generas bastante malestar y no estás siendo efectivo en la comunicación. 100% no, en ese aspecto sí, 100% de acuerdo contigo. Yo me refería a la experiencia porque ya sabes cómo se hace. Sin embargo, 100% lo que tú dices, uno tiene que tomar también otras experiencias, ¿no? Y otros sustentos para dar una buena comunicación. No, en eso sí, 100% seguro. Sino que esa parte no la capté completamente, pero sí, estamos completamente de acuerdo. Nuestra experiencia es nosotros y no siempre nuestra experiencia los otros lo van a poder hacer porque cada uno de nosotros, como es individual, cada uno tiene ciertas características personales para poder realizar cierto tipo de trabajos, ¿no? O cualquier otra actividad y otro no. Entonces, lógicamente, con la parte teórica y la base fundamental, sí, o sea, con todo lo que es la parte que se sustente. No, sí, ahí sí está clarísimo. Gracias. Súper, José, gracias. Qué chévere escucharte nuevamente. ¿Quién más tiene por ahí la manito levantada, Valentina? Leonela, ya te Profe, desbloqueé. gracias. Profe, no, yo era para complementar un poco porque alguna vez escuché también unos pasos que se dan en la comunicación no violenta y era precisamente observar y no juzgar. Y en el ejemplo colocaban, he notado que 3, 4 veces has hecho esto, o sea, tratar de evitar, porque inmediatamente cuando uno juzga a la persona es que tú eres un desordenado, tú eres no sé qué, obviamente va a generar una defensa en la persona inmediatamente. Entonces, esa técnica nos daba esos paso a paso que me parecían bonitos porque uno tratar de enfocarse en los hechos, cuáles son los hechos que me molestan a mí y expresar esa emoción. Yo me siento triste por eso, y la necesidad, ¿no? Es porque necesito más orden en la casa. Y además de eso, me gustaría que mejoraras la próxima, o cómo podemos para que esto se pueda mejorar. Entonces, nos cuesta mucho, obviamente, llevar a cabo esto a la práctica, pero de verdad que son cosas muy importantes que deberíamos usarlas y eso va a generar obviamente que sí se dé una comunicación y crezcamos también a nivel personal y familiar. Entonces era eso, profe. Gracias. Tan bella, gracias por el comentario también. Claro, nos llevas a reflexionar un poquito y ahora la pregunta que yo les hacía hace un rato, bueno, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos todos los días por pensar en la forma como estoy comunicando, cómo le estoy comunicando a mis hijos, cómo estoy comunicando en pareja, cómo estoy comunicando con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo? ¿Será que me dedico a eso de juzgar y de criticar un poco y de es que tú lo haces así y es que así no, ta, 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 ta? O soy más constructivo, por ejemplo, los procesos de comunicación, ejemplifico un poco, doy diferentes puntos de vista, trato de ser neutro con mis palabras, sin entrar a juicios de valor subjetivos y a descalificar de pronto lo que la otra persona dice. Entonces, miren que el monitorearnos también esa parte de comunicación hace muy, muy, muy importante que nosotros vamos creciendo juiciosamente en ese desarrollo personal. ¿Sí? Nuestra herramienta principal es la comunicación, ¿sí? Y en esa medida, esa comunicación, pues siempre hay que estar ahí como lo hablamos en la primera parte del diplomado, autoconociéndola, autorreflexionándola constantemente. A veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que uno se relaciona con ciertas personas y muy probablemente de tanto relacionarse con esas personas, uno aprende a comunicar como ellos comunican. Entonces, hasta cuando uno no se da cuenta y uno no va de pronto o transita otro contexto con otras personas y se quedan diciendo, oye, ¿tú por qué hablas así? O porque ahora estás utilizando como ese estilo de comunicación, no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces, miren que uno no lo hace tan consciente y ese es un problema complejo. Era un poco lo que decía hace rato la compañera. Qué bonito es volvernos seres más conscientes y lo decía en el video que visualizamos hoy, dejar de vivir en ese piloto automático, hablar por hablar. ¿Listo? Porque ese es un tema. A veces hablamos por hablar. ¿Listo? Entonces, la recomendación que yo hago siempre es, bájale un poquito el piloto automático, utilizas tus silencios en la comunicación para que cuando des el mensaje sea lo suficientemente efectivo con dicho mensaje para favorecer los procesos a nivel interpersonal.
¿Listo? Y pues bueno, ya si nos entramos en algo más profundo, también el proceso que lleva uno con uno mismo. Cuando yo, por ejemplo, cometo un error, digo, ay, yo soy más tonta y me hablo mal. Y eso no está bien, ¿sí? Ay, yo no sirvo para nada. Gente que se dice, ay, no, yo sí definitivamente no sirvo. Entonces, ¿cómo te estás autosaboteando con tus procesos de comunicación? Entonces, también pensémonos un poquito de esa parte y démonos cuenta cómo lo estamos haciendo. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, desde este punto de vista de lo que hemos hablando, que uno en muchas circunstancias termina haciendo juicios. ¿Listo? Juicios sobre el pasado, juicios sobre el futuro, juicios sobre el presente. Entonces, esos juicios de cierta forma no favorecen el proceso comunicativo. ¿Listo? Los del futuro pues impactan en el futuro y los del presente se viven en el presente. Entonces, en esa medida, si yo mi proceso de comunicación lo he desarrollado un poco basado en los juicios de valor, en los juicios subjetivos, en mis experiencias que son valiosas, pero que también a veces no me doy cuenta y no son tan constructivas. Entonces hay que mirar de cierta forma cómo es que en realidad estoy haciendo mi proceso de comunicación. Un ejemplo. Imaginémonos que uno trabaja en una empresa 5 años donde aprendió que se comunicaba, siempre sus procesos de comunicación eran pasivos, entonces siempre usted le decían algo y usted obedecía y de pronto no tenía la posibilidad de opinar sobre temas o nunca le preguntaban, por ejemplo, ¿listo? Imaginemos que usted ya entra a otra empresa y en esa otra empresa usted el primer punto de partida para la comunicación es, bueno, ¿cómo lo harías tú? Y entonces si yo vengo acostumbrada a obedecer, pues muy probablemente vengo acostumbrada a que me digan qué hacer. Cuando ya te empiezan a preguntar, bueno, ¿y cómo lo harías tú? Muy probablemente tu cerebro entra en un pensamiento de decir, venga, ¿y cómo lo puedo hacer? Porque normalmente no me lo preguntan, no vengo acostumbrada a eso. Entonces, miren la importancia de las experiencias que tenemos del pasado, ¿listo? Cómo nos pueden favorecer o desfavorecer en el presente y también cómo puede gestionarnos a un futuro cercano, ¿listo? Entonces, aquí voy a mirar. Listo. Como lo planteas, profe, es muy interesante. Ay, súper. A veces uno se queda callado con personas de poder. Sí. Esto sucede, por ejemplo, con los enamorados, parejas en general que comienzan a hablar como el otro para establecer una mejor comunicación. Claro, lo que pasa es que mira la fase de enamoramiento en la que estés, José. Si una cosa es cuando tú llevas los primeros 6 meses de enamoramiento, a otra cuando ya llevas 5 años de casado. Sí, los procesos de comunicación cambian. Bueno. Entonces, lo importante es que cambie para construir, no para destruir. Eso también es importante. ¿Listo? Como tenerlo presente. Entonces, ya desde ahí hablamos de esas características de esos juicios. Porque no, juicios no son malos en sí, sino hay juicios que son positivos y que son válidos y que son fundados. Por ejemplo, José ahora nos decía, venga, un juicio de valor frente a X situación a partir de mi experiencia. Ah, listo, puede ser totalmente válido, pero cuando son negativos, en ocasiones son inválidos o son infundados. Entonces hay jefes que dicen, bueno, hay que hacer tal y tal cosa. Y alguien le pregunta, pero jefe, ¿por qué lo vamos a hacer así? Porque yo lo digo. Entonces uno dice, pues capacidad de argumentación ahí no estoy como viendo mucho. ¿Listo? O hay gente que habla así constantemente. Entonces los juicios positivos amplían nuestra capacidad de acción, mientras que los juicios negativos la restringen. Entonces es el ejemplo que yo les doy ahorita de la empresa. Si yo vengo de una empresa donde yo no me tenía acostumbrada, que yo me permitiera decir cosas, me permitiera opinar sobre temas, sobre los procesos, sobre lo que estoy trabajando, pues muy probablemente esa capacidad de acción y demás se ve bastante disminuida. Entonces, serán válidos o inválidos de acuerdo con la autoridad que confiere o quien lo hace, los juicios. Serán fundados o infundados de acuerdo con las acciones ejecutadas en el pasado que utilizamos para respaldarlos. Entonces, llamamos opiniones a los juicios de escasa fundamentación. Tenemos el destino que habilita nuestros juicios. Entonces, miren que la importancia de tener juicios, pero juicios que estén argumentados, que estén fundamentados y que construyan, ¿listo? Pero cuando por el contrario limitan mi capacidad de acción, limitan mi capacidad de análisis y demás, que en ocasiones también hace que memoricemos procesos, que nos volvamos un poco más en piloto automático, esos son los juicios que no nos sirven. Los que nos sirven son precisamente los que van validados, los que van fundamentados y los que nos ayudan a construir, ¿vale? Entonces, estas quiero cerrar hoy con estas preguntas que las realicemos acá nosotros y es, ¿cómo evalúo mi capacidad para escuchar a otros? Buena, mala, regular. Esto me cuesta.
¿A quién me cuesta escuchar, por ejemplo? Quizás, no sé, eso a veces uno no se lo pregunta, porque vive en piloto automático. ¿Y por qué no los escucho o por qué no escucho a esa persona? ¿Listo? ¿Será que yo soy muy bueno diciendo, pero muy malo escuchando? También puede ser. ¿Listo? Ujú. Con gusto, Leonela. ¿Listo? Y por el otro lado, ¿cómo evalúo que me escuchan los demás? ¿Quiénes suelen escucharme, por ejemplo? ¿Y por qué creo que no me escuchan también? ¿Listo? Porque otras personas no me escuchan. Por ejemplo, yo pienso que de pronto, no sé, mis hijos no me escuchan mucho, pero ¿por qué creo que no me escuchan? ¿Será que yo me la paso repitiendo y repitiendo ese mensaje así, 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 me vuelvo muy retórica en el lenguaje? ¿Será que si aprendo a ser más puntual, de pronto me escucharán mejor? ¿Listo? Entonces, este tipo de preguntas son importantes para empezar un proceso de comunicación efectiva. ¿Listo? Para que ya mañana muy juiciosamente empecemos nuestros ejercicios de comunicación efectiva, a los cuales pues los invito y que compartamos un espacio como el que hemos compartido hasta el día de hoy y podamos aprender cositas que son interesantes y que nos ayudan, como lo dice el diplomado, para nuestro desarrollo personal, que es fundamental en nuestro crecimiento como seres humanos, a los cuales pues constantemente estamos en proceso de autorreflexión. Bueno, listo. Me ve mucho en aspectos. Ay, qué lindo, qué bueno, María, que te haya ayudado. Chévere. Listo, lo mismo contigo, Leonela. Súper, qué bien. Bueno, aquí vamos, chévere. Muchas gracias. Significativa haciendo estas clases con todo gusto. Este diplomado lo hemos construido pensando precisamente en necesidades tan importantes como el desarrollo personal y como que a veces vivimos en ese piloto automático tanto que no nos preocupamos por crecer a nivel personal. Entonces, la invitación es para eso y creo que lo están haciendo maravillosamente en la medida en que participan, en la medida que se conectan a estos espacios y en la medida que generan ganancias que ustedes mismos identifican. Bueno, listo, Valentina, ahora sí te cedo la palabra. Profe, primero agradecerle por la clase tan bonita del día de hoy. Estoy poniéndole mucho cuidado. Gracias a los que participan, a los que están muy pendientes ahí de las clases. Bueno, pasaba a acordarles que hasta el día de hoy se mantiene el precio de los $20 para el material de estudio y el certificado. Bueno, después de hoy, pues tendrá un aumento. Si les llega a interesar, si tienen alguna duda, si quieren acceder al material, me escriben por WhatsApp y con todo el gusto pues les doy las indicaciones cómo se maneja. Bueno, profe, muchas gracias por la clase de hoy, muchas gracias por la retroalimentación. Nos vemos entonces el día de mañana con nuestra clase. Que pasen muy buena noche. Voy a proceder a parar la